Ok. Continuamos con el curso de programación estructurada. Este curso se inició para el grupo 2H del CETI, para la carrera de tecnólogo en desarrollo de software en el plantel Colomos de Guadalajara. Y se suspendió durante una semana por la contingencia sanitaria del COVID-19. Entonces esta semana pues se han ido generando cursos en modalidad a distancia y voy a acompañar mis clases con videos, con clases en YouTube. Obviamente el video queda abierto para cualquiera que, sin ser mi alumno, esté aprendiendo a programar y le sea de utilidad. ¿Sí? Yo ya había subido pues alguna cantidad de clases, pero ahora con esto del COVID-19 pues sin duda voy a subir muchas más. Y pues quedarán tanto como un recurso en mis clases por si alguien se enferma o algo por el estilo, o para personas que sin ser mis alumnos pues quieren escuchar mis clases para aprender algo del desarrollo de software de la ingeniería de sistemas. Bueno, en el curso instalamos el NetBeans en la clase, en las laptops de los alumnos. Pero tanto si alguno de mis alumnos como cualquier persona, ¿no? O sea, no tiene un compilador de C. Aquí hay un compilador en línea, ¿sí? Pienso que seguramente es mucho más limitado que un NetBeans, que un Eclipse, Visual Studio, pero para aprender a programar, para programas, tareas escolares, funciona bastante bien. Ahí está, www.onlinegdb.com, online-c-compiler. Entonces es un compilador tal cual, se pueden meter funciones, se meten las librerías, los includes, se mete la invocación de las funciones en el main y asunto arreglado. Simplemente se corre el programa y asunto arreglado. Igual si alguno de los alumnos tiene problemas, pues con esto ya puede entregar sus tareas. Perdón. En el modelo que estamos siguiendo, decimos que una persona sabe programar cuando sabe programar bajo el paradigma de programación estructurado, que no es el, digamos, vigente, aunque hay infinidad de sistemas, miles de millones de líneas de código corriendo, sistemas heredados, que están construidos con ese paradigma. Entonces, se aprende a programar bajo el paradigma estructurado y luego viene la orientación a objetos. Después viene la programación
visual, con interfase gráfica, programación orientada a eventos, ¿no? Es lo mismo. Después viene la programación web, donde tengo una parte del cliente, del back, y otro del front, del cliente y del servidor. También está la programación mobile, para Android o iOS, ¿sí? Y también hay otros paradigmas de programación, como la programación embedded, o por ejemplo, paradigmas de programación de la inteligencia artificial, como la programación lógica del Prolog o la programación funcional de Lisp, pero todo eso viene después, y por supuesto los sistemas en algún momento tienen que conectarse con la base de datos y mantener bases de datos y traer información de la base de datos, ¿no? Entonces, pero se comienza a programar, se aprende a programar de forma estructurada. Aunque en la actualidad pues ya no es lo más vigente, pero para aprender a programar eso es lo que es. Bueno, en el modelo que estamos usando tenemos 5 niveles de programación, cada nivel más complejo que el anterior. Vamos de lo simple a lo complejo. Y el nivel 1 de programación son programas que piden datos del teclado, hacen cálculos y despliegan el resultado. Son los programas más sencillos. El nivel 2 de programación son programas que toman decisiones, que tienen varios caminos, varias rutas. Hay condiciones en función de las cuales del valor de verdad de la condición, si la condición es verdadera, ejecuto un segmento de código, y si la condición es falsa, ejecuto otro. Como en el curso que se interrumpió, que era presencial, ya habíamos revisado el nivel 1, pues lo que prosigue es el nivel 2. Posteriormente trataré de ir completando los cursos, sí, pero ahorita el nivel 1 de programación en C no está disponible, está para lenguaje Java en mi canal de YouTube. El nivel 3 de programación son programas que hacen algo más de una vez, programas que iteran, que usan ciclos. Luego tenemos 2 niveles más de programación. Uno, programas que manejan conjunto de datos, que usan arreglos. Y hay todavía un 5.º nivel de programación que usan archivos. Aunque la mayoría de los sistemas en la actualidad no utilizan archivos, sino que utilizan bases de datos. También es importante saber programar archivos. Entonces ese sería el 5.º nivel de programación, programas que guardan lo que hacen en archivos. Bueno, del tema que nos ocupa tenemos programas en función de cierta condición, se ejecuta un segmento de código o se ejecuta otro, que hay varios caminos diferentes que puede seguir un código, varias rutas distintas. Y tenemos 4 temas dentro de este nivel de programación. Uno es la condición if. Si una condición es verdadera, se ejecuta un segmento de código. Else. Si la condición es falsa, se ejecuta otro segmento de código. Normalmente la condición es simple. O sea, si tal variable es igual a tal valor, entonces ejecute este segmento de código. Si no, este otro.
pero en ocasiones la lógica, la condición puede ocupar lógica compleja, puede ocupar los operadores AND, que es si esto y esto se cumplen, entonces ingreso al segmento de código. Si tiene que cumplir varias cosas, las distintas partes del AND, para poder ingresar a un segmento de código. Luego está el OR. Si esto o esto o esto, ingresa a un segmento de código. Que con cualquiera de las condiciones que sea verdadera, ingreso al segmento de código. En el AND se necesita que todas las partes del AND sean verdaderas para ingresar al segmento de código. Y está la negación, que invierte el valor de verdad de una condición. Si una condición es verdadera, con la negación, pues la hago falsa. Hay otra estructura de control que es el switch. Mientras que el if trabaja con una condición, el switch trabaja con una variable. El switch trabaja más o menos de la siguiente manera. En caso de que la variable valga tal valor, ejecuto ese segmento de código. En caso de que la misma variable valga otro valor, ejecuto otro segmento de código. En caso de que la variable valga un tercer valor, ejecuto otro segmento de código, y así sucesivamente. Entonces, no trabajo con una decisión al nivel del switch, sino que los valores de la variable me van determinando qué segmento de código ejecuto. Y finalmente tenemos el operador interrogación dos puntos, que es un caso concreto del if con su else. Bueno, aquí está el proyecto que hemos estado armando en clase. Habíamos hecho ya una función de nivel 2, que era la fórmula general, sí, pero no los ejercicios que se realizaron en el parcial fueron de nivel 1. Entonces nada más vimos este ejemplo. Quedó únicamente comenzado el tema. Vamos a seguirle desde el principio. Entonces tenemos paquetes que contienen distintas clases, ¿sí? Por ejemplo, el de conversiones, trabajamos de Fahrenheit a Celsius, de libras a kilómetros, de millas a kilómetros, ¿sí? Para matemáticas hicimos la aceleración, el área de cuadrado y círculo, de un cuadrado a un círculo, el área de un triángulo, la hipotenusa. Bueno, separando la lógica en funciones y teniendo un main que invocaba a las funciones. Esto es preferible a lo que es muy común cuando se aprende a programar, que todo se le pone al main. Y entonces, si se aprende a programar con 30 programas, pues son 30 proyectos. Son 30 mains que tienen su código. Pero esto implica que no se aprendió a programar funciones y que no se separó la lógica en distintos archivos. Y se está aumentando un problema para los cursos superiores, que tienen que lograr que los alumnos desaprendan esa forma de programar y trabajen mediante funciones, mediante archivos separados,
sí, que vayan aproximándose más a lo que es un sistema, donde en un sistema tengo pues una infinidad de códigos trabajando juntos para lograr la funcionalidad del sistema. Entonces, la idea no solo es aprender a programar, sino aprender a programar bien. Ok, entonces vamos buscando en nuestro problemario algunos códigos que hacer en esta sesión. Vamos viendo. Este está bueno. Sí. No hemos trabajado con caracteres realmente. Entonces, escribo un programa que lea un carácter, deduzca si está situado antes o después de la M en orden alfabético. Entonces pido un carácter. Si es J, me tiene que decir el carácter que introdujiste es anterior a la letra M. Si yo introdujera una Q, me diría el carácter que introdujiste es posterior a la letra M. Y bueno, si introduzco la M, me tendría que decir que el carácter que introdujiste es la M. ¿Sí? Vamos haciéndolo. Entonces aquí, en nivel 2, vamos a meter una clase que le vamos a llamar caracteres. Y ahí podemos meter los caracteres. Y podemos meter los distintos ejemplos que involucran caracteres, manejo de caracteres. ¿Sí? Y ya tengo mi clase, carácter. En el CPP quito estos comentarios y también le quito estas cosas que son constructores y destructores, que lo verán en su curso de orientación a objetos después. Y luego en el punto H, porque se separa la definición de una función de su implementación. La definición la pone en el punto H de header, de encabezado, y la implementación viene en un archivo .c o en un archivo .cpp. Así lo definieron Kernighan y Ricci cuando definieron el lenguaje C en los 60. Entonces, pues es un void. No tiene valor de retorno y se llama carácter con respecto a M, una M minúscula, que no recibe argumentos. Todo lo manejamos en la función. Entonces aquí void, mi clase se llama carácter, operador de resolución de ámbito, 2 puntos, y tengo este método. Esto de manejar clases y el operador de resolución de ámbito y tener una parte pública es lo único que estamos realmente haciendo de orientación a objetos. Ahí no es un curso de objetos, es estructurado. Bueno, vamos a pedir del teclado. Entonces necesitamos el gatito include stdio.h. ok, y empezamos. Dame un carácter. Bueno, no. Empezamos definiendo un carácter, una variable char de tipo char. Mi fflush, que es fundamental para que se vacíe el buffer de la salida estándar, que es
el monitor. Y no se me pida primero el dato y después aparezca el dame un carácter. ¿Sí? Y un scanf con su máscara para un carácter que es %C. Y el carácter que lo voy a pedir por referencia. ¿Sí? Estoy enviándole la dirección de car al scanf. Ese operador, ¿recuerdan? Se lee la dirección T. Ok, entonces ya tengo mi carácter. Entonces aquí preguntaría si car es menor, fíjense, apóstrofes, que el carácter M. Entonces un printf, una secuencia de escape N para un enter. El carácter introducido es anterior a M. Luego un else. Y tengo dos opciones, porque el carácter puede ser posterior a M como una Q o puede ser M. Entonces necesito checarlo. Si el carácter es mayor que M, tengo un if adentro de un if. Entonces digo que tengo if anidado. Es la palabra que se usa. Un if anidado. Pero no es anterior, sino que es posterior. Y si no, el carácter introducido es M. Y ya. No tengo valor de retorno. La función es un void. Y aquí estaría mi función. Tengo que irme a mi main y meter en orden alfabético es mejor. Gatito include, porque luego tengo muchísimas includes. Y primero los del sistema, los del C y esos en triángulos, y luego los de mi aplicación, y esos van entre comillas. ¿Sí? Bueno. Y entonces por acá, esto es lo otro que estamos haciendo, la orientación de objetos. Tengo una clase carácter y un objeto car. Estoy instanciando la clase carácter en un objeto car y estoy invocando el método carácter con respecto a M de la clase carácter. Bravo. Recuerden siempre clean and build. Ok, que me faltó. Mate nivel 2. Niptosis. Ok. Clean and build. Era un error de que originalmente el código lo habíamos metido en el nivel 1. Ok. Entonces ya compiló. Ahora corro. Dame un carácter. Q. Es posterior. Dame un carácter. C. Es anterior. Dame un carácter. M. Es M. Ok. Fíjense en el código ASCII.
Las minúsculas empiezan en el 97 y terminan en el 122. Y M es 109. Entonces puedo hacer una lógica un poco diferente. ¿Sí? En vez de preguntar con respecto al carácter M, puedo decir con respecto al valor ASCII del carácter M, que es 109. Obviamente eso lo tendré que comentar. Y aquí también. O sea, en C++, yo puedo trabajar indistintamente un carácter por su código ASCII numérico o encerrado entre apóstrofes. Ambas cosas tienen la misma funcionalidad. Son dos sintaxis distintas, pero es lo mismo. R es posterior, F es anterior y M es M. ¿Ok? Entonces aquí ya revisamos. Esto lo cerramos y ya revisamos el if, incluyendo if anidados, if adentro de if. Nos queda ver lógica compleja, switch y el operador interrogación 2 puntos. Ok, vamos buscando algún ejercicio. Este está bueno. Implemente una función valor absoluto que regrese el valor absoluto de un número. Ok. Pues me voy a mate. ¿Sí? Así como está definido, el problema me está pidiendo un doble. ¿Ok? Entonces le puedo meter el 5.22 y el doble, el valor absoluto sería 5.22. Y si le metiera menos 5.34, el valor absoluto sería 5.34. Entonces, el punto H. Sería un doble. Hay una forma para hacer apps, para que sea como dice el problema. Que las funciones sean independientes del tipo. Usando plantillas, pero eso es programación avanzada. Estamos en programación más básica. En orden alfabético, doble mantenidos, operador de ámbito, apps y num. Ok. Entonces aquí ocupo un doble num apps.
Y este ejercicio es interesante con esta semántica, con esta sintaxis. NumApps, le meto, va a ser igual a la condición si num es mayor que 0. Viene la condición y luego viene interrogación num, dos puntos, num por menos 1. Ok. La forma más fácil de entender el operador de interrogación dos puntos es escribiéndolo en su forma alternativa con un if. Ese código que escribí es equivalente al siguiente: if, la misma condición, donde si eso es cierto y si esto es falso, ok, ambas implementaciones son equivalentes. O sea, yo puedo usar el operador de interrogación dos puntos siempre y cuando tenga una sola línea en el if y en el else. Una sola línea de código en el if y en el else. Y además, esta línea de código asigno a la misma variable en el if y en el else. Entonces simplemente es una versión más compacta. ¿Sí? Si la condición es verdadera, lo que esté al lado del operador de interrogación se lo voy a asignar a NumApps. Si la condición es falsa, lo que esté al lado del operador dos puntos se lo asigno a NumApps. Escribo en una línea de código lo que en la otra implementación lo escribía en 4 líneas de código. Kernighan y Ritchie, cuando escribieron el C, buscaron un lenguaje que fuera compacto. ¿Sí? Y esta misma lógica pues se ha ido heredando a los lenguajes derivados del lenguaje C, como el C++, el Java, el C#. ¿Sí? Entonces ambas sintaxis son totalmente equivalentes. Simplemente es una versión compacta del if cuando en el if y en el else asigno a una sola variable, que es la misma variable tanto en el if como en el else. Ok. Lo comento. Me voy al main. Comento mi código anterior. Y aquí tengo este objeto mate nip2, mate de la clase mate nip2. Pues qué número, ¿verdad? Todavía no lo pido. Quedamos que tenía que ser un doble. El printf, el fflush y un scanf donde la máscara para los dobles es % del f y la dirección de la variable número. Y ahora sí, necesito un número y appsNum. Entonces appsNum va a ser igual al resultado de la función apps
de la clase mate, recibiendo como argumento un número. Y aquí pues lo despliego. Un enter, secuencia de escape n, un enter, el valor absoluto de %LF es %LF, coma, número, coma, abs, no. Ok, bravo, run, clean and build y ejecuto. Es un doble, 5.67, igual, menos 5.765, valor absoluto menos 5.765 es 5.765. Ok, ¿sí? Entonces ya revisamos el operador de interrogación, los puntos y el if. Nos falta la lógica compleja y el switch. Vamos a ver. Este está bueno. Tipo triángulo. Escribe una función tipo triángulo que recibe 3 lados. Regresa 1 si el triángulo es equilátero, 2 si es isósceles, 3 si es escaleno y 0 si con los lados proporcionales no es posible construir un triángulo. Piensen que le mandan los parámetros 3, 6 y 10. ¿Es posible construir un triángulo con eso? No, háganlo en el cuaderno. No pueden unirse, ¿verdad? Porque el 10 es mayor que el 3 y 6, inclusive si fueran iguales. Si los argumentos fueran 3, 6, 9, tendría el lado del 9 encima un segmento del 3 y el otro del 6, pero no hay ángulos. Eso es una línea. Y si no hay ángulos, pues no tengo un triángulo. Entonces, no es posible construir un triángulo con cualquier conjunto de números. La otra posibilidad es que, bueno, si estamos en geometría euclidiana, geometría tradicional, pues tampoco se valen los números negativos ni los lados de longitud 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay que implementar eso. Está bueno para lo que estamos haciendo. Y acá, bueno, la geometría son matemáticas, ¿sí? Entonces, int va a regresar un entero. La función se llama tipo triángulo y recibe 3 enteros: lado A, lado B, lado C. Y en el CPP la función es entera. La clase se llama matenib2. El operador de resolución de ámbito. Escojo a la función y listo. ¿Sí? Primero las validaciones. Las validaciones son muy importantes porque si no considero una validación puedo tener un error en tiempo de ejecución. Y si mi sistema es de 700.000 líneas de código y tiene 2.000 usuarios y esta validación que no consideré provoca que se
técnicamente se rompe el hilo de ejecución del programa, del sistema, y se quedan los 2000 usuarios sin acceso momentáneo al sistema porque el sistema se cayó. Entonces las validaciones son importantes, ¿sí? Es importante que el sistema sea robusto, que el sistema esté disponible cuando se requiera. La robustez y la alta disponibilidad son cualidades del software, son cosas que hay que cuidar. Las validaciones son importantes. Entonces comencemos con las validaciones. Si LA menor o igual que 0 o LB menor o igual que 0 o LC menor o igual que 0, si cualquiera de esas tres condiciones se cumple, return 0. ¿Ok? No es posible construir un triángulo con esos lados. Si LA es mayor o igual que LB más LC. Mejor lo voy a meter otro paréntesis para que sea más entendible esto. Si el lado A es mayor o igual que la suma de los lados B más C, o el lado A, no, el lado B es mayor o igual que A más C, o el lado C es mayor o igual que la suma de A más B. Son todas las posibilidades, ¿no? Entonces, si tengo cualquiera de esas posibilidades, no puedo construir el triángulo. ¿Sí? Ya están hechas mis validaciones. Ahora pues tengo que determinar si, ya que sé que se puede construir un triángulo, si este triángulo es isósceles, no, equilátero primero, luego isósceles y luego escaleno, equilátero. Si LA es igual a LB y además LB es igual a LC, entonces decía con un 1, eso es un triángulo equilátero. No necesito preguntar si A es igual a C. Si no han llevado, luego van a llevar un curso de lógica matemática y eso es un axioma de algo que se llama cálculo de predicados de primer orden, que es lo que se ve en un curso de lógica matemática. Bueno, me puse muy técnico con la lógica matemática, pero eso es. No es necesario incluir que LA sea igual a LC. Es algo que se deriva lógicamente de esto, forzosamente. Entonces, podría meterle una documentación, eso sí, y decirle que aquí estoy regresando que es un equilátero.
Luego, isósceles. Aquí, si LA es igual a LB o LA es igual a LC o LB es igual a LC, cualquiera de las tres, son las tres posibilidades, ¿no? Si cualquiera de esas condiciones es cierta, entonces return 2, el triángulo es isósceles. ¿Sí? Y bueno, si llegó aquí, no le queda otra opción que ser un escaleno. Porque el return precisamente lo que hace es llegar a la llave de salida de la función y regresarse al lugar donde fue invocada la función. Entonces, si no se regresó, es que aquí está. Y si aquí está, y primero, los lados constituyen un triángulo. Segundo, ese triángulo no es equilátero. Tercero, ese triángulo no es isósceles. No queda otra posibilidad más que sea un escaleno, que en ningún lado sea igual. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo el AND obliga a que ambas condiciones se cumplan para entrar este segmento de código. Mientras que el OR hace que aquí tenga tres caminos para entrar a este segmento de código. Que esta condición sea verdadera, que esta condición sea verdadera o que esta condición sea verdadera. Con cualquiera de las tres que sea verdadera, va a llegar para acá. Obviamente no son iguales más de dos lados, porque el contrario sería un triángulo equilátero. Entonces, si llegó aquí, con cualquiera de estas condiciones que se cumpla, una sola de ellas, el triángulo es isósceles. Y si llegó aquí, es que a fuerzas es un escaleno, porque es un triángulo y no es equilátero y no es isósceles. Bueno, ahí está mi función. Ahora la tengo que invocar. Entonces, comento lo del número absoluto, pero igual me queda esta línea de código, ¿de acuerdo? Mate existe. Lo primero que tengo que hacer es declarar tres variables. Enteras. Y bueno, pedir cada una de esas variables. La secuencia de escape entero. Digo un enter. Dame el primer lado del triángulo. Su flush y su scanf con su máscara %d y la dirección de lado A. Y bueno, esto lo voy a copiar y pegar y otra vez y pegar. Dame el segundo lado del triángulo y pido lado B, y el tercer lado del triángulo y pido lado C. Ok, y ahora
Ok. Necesito guardar, pues, qué tipo de triángulo es, ¿verdad? En una variable tipo. Entonces, tipo, tomaría el valor de el método tipo triángulo, ¿sí? De la clase mate, pasándole los parámetros lado A, lado B, lado C. Ok. Y ahora, este mismo problema, aparte de la lógica compleja, nos sirve para el switch. Ahora sobre una variable que es la variable tipo. ¿Sí? Fíjense, en caso de que el valor de tipo sea 1, digo que es un triángulo equilátero. Y una instrucción break. Esto me sirve. Control C, Control B y de nuevo Control B. Entonces, caso 2, digo que es isósceles. Y caso 3, digo que es un triángulo escaleno. Entonces, ¿cómo se lee esto? En caso de que tipo sea 1, imprime que es un triángulo equilátero. En caso de que tipo sea 2, imprime que es un triángulo isósceles. En caso de que tipo sea 3, pues es un triángulo escaleno. Hay otra opción que sería default. Y en este caso, con esos lados no es posible construir un triángulo. Y su break. A ver, le voy a quitar tantito espacio. ¿Sí? Veamos. El default opera para cuando la variable no tuvo uno de los valores establecidos de manera precisa en el switch. O sea que no fue ni 1, ni 2, ni 3. El algoritmo regresa un 0 cuando no es posible construir un triángulo. Igual pude resolverlo metiendo key 0, 2 puntos, print f, con esos lados no es posible construir un triángulo y un break. Pero el objetivo era mostrar la sentencia o la instrucción de control del switch. Y el switch tiene una posibilidad de un valor por default. Si ninguno de los casos, este default tiene que ir al final del switch. Y si ninguno de los casos entró, va a entrar al default. Por supuesto, el default es opcional. Y el break. Si yo le quitara este break del case 1 y fuera un triángulo equilátero, resulta que me imprimiría es un triángulo equilátero y luego me imprimiría es un triángulo isósceles.
El break es importante para que se salga del switch. De lo contrario, se sigue ejecutando el switch, pero ya ignorando las condiciones. ¿Sí? Entonces el break es fundamental. Esta misma sintaxis es idéntica. Del if y del switch, y del and y del or, y del operador de interrogación 2 puntos. Es idéntica en los lenguajes C, C++, Java, C#. Es idéntica. Por supuesto, el printf, pues en Java pues ya existe, .out, println, ya varía, ¿verdad? Pero el case, el default, el switch, el if, el and, el or, el operador de interrogación 2 puntos es exactamente idéntico. Vamos corriéndolo. Run, clean and build, y lo corro. Primer lado del triángulo, un 3, un 4 y un 5. Pues es un triángulo escaleno, uno de los lados es igual. Un 4, un 4 y un 4. Pues es equilátero. Un 4, un 4 y un 6. Pues es un isósceles. Y un 4 con un 4 y un 8. Pues no es posible construir un triángulo con esos lados. Ok. Pues hemos cubierto los temas de del nivel 2 de programación, que codificamos 3 ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, si no eres alumno del grupo 2H del CETI, pues aquí terminaría la clase, o tal vez simplemente mostrando la pantalla de final de la presentación, que es una video con la licencia Creative Commons, es sin copyright, y bueno, las instituciones donde colaboro. En este caso es una clase para tecnólogo en desarrollo de software del CETI Colomos, pero pues ahí está en el canal de YouTube. Está mi cuenta de Sysgate, hay algunas publicaciones, pero no publico realmente de programación, publico más bien de seguridad. Ok. Pero si eres alumno de grupo 2H, ¿sí? Te muestro brevemente cómo entrar al curso. Desde tu cuenta de correo institucional, ¿sí? Entras aquí a las aplicaciones de Google y aquí entras al Classroom. Ok, estos cursos son de mi esposa, que también es profesora, pero de la UDG. Y aquí están los dos cursos. Para el miércoles hay que entregar los 3 códigos que habían quedado pendientes. ¿De acuerdo?
Aquí está una clave de este curso. No sé si se las pida, pero ahí está. De todas formas, ustedes ya están invitados y ya están entrando. Así que creo que no lo pide. Entonces, del primer parcial todavía se podía entregar la tarea 8, que era de introducir los números y calcular la suma, producto, diferencia y cociente. ¿Sí? Esa no la habíamos programado. Y ahí vamos a cerrar el primer parcial, pero se nos echó encima la pandemia del COVID-19. También la función año. Parece que ustedes ya la habían entregado, pero los que no, pues ahora la tienen que subir. ¿Sí? Y la del 10, la 10ª tarea, era en este mismo esquema de año, mes, día. Por ejemplo, sería 2020, pues ya, 9 de la mañana, 0322. ¿Sí? Y que regresar el día, problemas 9 y 10 con módulo y división entera, ¿verdad? Sale. Y entonces ya hay que entregarlos para el miércoles. Para el miércoles, una vez les aviso, también hay que presentar el examen. ¿Sí? Que únicamente va a ser conceptual. Y va a ser aquí en la plataforma de Classroom. Entonces eso lo voy a hacer el día de mañana. ¿Sí? Para que lo apliquen el miércoles, porque pues hay que cerrar el primer parcial. También tenemos un foro. Ok, aquí no está. Pero hay un foro de dudas y preguntas. Ok. En este foro ustedes pueden poner cualquier duda o error de compilación. Si es un error de compilación y va a realizar una línea de código, pues hay que ponerle la línea de código, porque si no, pues ¿cómo? No pueden meter códigos completos, porque pues sería evitar que los demás compañeros logren la capacidad de programación, que es lo que importa del curso, ¿no? Si es necesario, yo les voy a pedir el código completo por correo electrónico. Los voy a estar retroalimentando aquí en el foro. También ustedes pueden responder las dudas de otros compañeros si ya saben la respuesta. Y de entrada, pues hay que presentarse, ¿no? Para saber que ya están. Lo que observo es que la mayoría de ustedes ya han entrado. ¿Sí? Porque pues aquí los veo. Pero tenemos a algunas personas 6 compañeros que siguen en calidad de invitado. Quiere decir que no han entrado al curso. Y también ya están las primeras tareas. Tarea 1 del segundo parcial. Escribo un código para determinar la cantidad de a pagar. ¿Sí? Y tarea 2 es una función. Metes los lados de un triángulo, calculas algo que se llama el semiperímetro, que es P, es igual a esto, y luego el área de un triángulo. Aquí hay un error porque el área, a ver, la puedo editar. Ok, la tengo que editar porque aquí sería el área. ¿Sí? Ver tarea. Ok, nadie la subí. Pero es el área.
del triángulo lo que se está buscando. Para ello hay que calcular el semiperímetro, ¿sí? Que serían las dos primeras tareas. Las voy a editar con toda seguridad, les voy a poner fecha, ¿sí? Pero ahorita lo más urgente es cerrar el primer parcial, y para eso hay que entregar los que no han entregado el primer código. Códigos del primer parcial, pues ya hay que cerrar, ¿no? El primer parcial, que lo íbamos a cerrar durante esta semana, pero se nos vino encima lo del COVID-19. Y aplicar el examen para poder reportar calificaciones del primer parcial. Hice un ajuste porque pues no vamos a hacer examen de codificación, simplemente conceptual. Entonces eran 40 puntos porque iban a hacer un programa y iban a hacer un examen conceptual. Entonces hicimos 10 códigos, eran 60 puntos, ahora son 80 puntos. Entonces cada código entregado le suma 8 puntos de calificación, ¿sí? Ok, y son 10 códigos, son 80 puntos más 20 puntos del examen, y la idea es cerrar el primer parcial para este miércoles 25 de marzo. Ok, bueno, pues es un curso asíncrono, los vamos a ver en el foro con sus dudas. La idea es que también yo voy a grabar alguna clase respondiendo muchas dudas que hayan sido resueltas en lo individual, para que se vaya generando ya este proceso de retroalimentación que es importante, ¿no? Que es importante, y que finalmente pues es en ese proceso de retroalimentación donde muchas veces se logra el aprendizaje. Entonces, para poder hacer la retroalimentación vía el foro, y yo también voy a juntar una serie de errores, ¿sí?, de compilación y eso, y los voy a ir resolviendo en otro video que voy a grabar con ese fin. Ok, es asincrónico el curso, o sea, no nos vamos a ver en la misma hora, ¿sí? Pero sí es fundamental que en los tiempos que están establecidos en las tareas, pues ustedes vayan cerrando. Ok.